va a ser pobre. Pero me gustaría hablar con vos, Martín, del contexto económico, de este contexto político que a mi entender cada vez está más enrarecido. Mirá, justamente se acaba de conocer el dato que publica Orlando Ferreres, la consultora Orlando Ferreres de actividad económica en el mes de julio. Y sorprendió bastante el dato porque vos sabés que la economía venía recuperándose muy fuerte del derrape de abril. En abril la economía cayó 20%, fue tremendo. Fuerte. Muy, muy fuerte la caída. No, y digo, pero vos dijiste que se venía recuperando muy fuerte, ¿no? Sí, se fue muy fuerte la caída en el mes de abril, casi el triple de la caída de Estados Unidos, que fue épica, y luego venía recuperándose muy fuerte en mayo y en junio, pero en julio, en vez de recuperarse, volvió a caer. Muy poquito, 0,5% respecto del mes anterior, pero se frenó el crecimiento, se frenó la recuperación, se estancó, por decirlo de alguna manera, la recuperación, todavía 8,9% abajo. O sea, la economía queda en un escalón muy abajo, del cual parece que le cuesta recuperarse y en un contexto en el cual el gobierno además abre el paraguas con el Fondo Monetario Internacional. Acaba de hacer una presentación a la titular del Fondo Monetario Internacional diciéndole, bueno, nos queremos reunir para acordar las condiciones de un nuevo acuerdo que tiene que ver con, bueno, esencialmente dos grandes vencimientos que no podía enfrentar Argentina el año que viene y el siguiente. Y le dice, háganme un plan de cuotas, háganme una hora 12 para hacerlo de una manera resumida. Pero abajo en el último párrafo del compromiso dice, estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que ese acuerdo sea posible. O sea, y cuando uno mira... ¿Quién dice? ¿El gobierno argentino? El propio gobierno argentino. Y vos ahí le ves algo, ¿no? Bueno, cuando uno mira lo que está pasando con el gasto público en Argentina, uno corre el efecto del COVID del costado y dice, bueno, a ver, sacame el gasto COVID. El resto del gasto público en la Argentina está cayendo en términos reales. Es decir, las dos grandes partidas que son... O sea, ¿no está gastando tanto el gobierno? No, las dos grandes partidas que son el gasto que tiene que ver con las jubilaciones, el ANSES. Decirlo bajito porque se enteran los chicos de la cámpora y lo van a buscar al despacho presidencial. El gasto que tiene que ver con las prestaciones del ANSES son casi el 50% del gasto público total de la Argentina. Crece al 39% interanual, o sea, está creciendo por debajo de la inflación. Pero yo sé cuál es la pata de la sota del gasto público. ¿Por qué? Porque le pusieron un masazo... Jubilaciones. Bueno, ahí está, es lo que te estoy diciendo. El gasto ANSES es jubilaciones, asignaciones, pensiones, etcétera. Es decir, todos los cheques que paga el ANSES. Esos cheques que paga el ANSES por el masazo que le pegaron en marzo, en junio, en septiembre, que le van a volver a pegar ahora en diciembre, bajaron 10 puntos porcentuales el gasto público en jubilaciones, justamente por el impacto que tuvo ese ajuste. Entonces, cuando uno mira la masa jubilatoria total, la masa de pago que hace el ANSES, solo 39% crece interanual contra una inflación de 42%. Cuando uno mira salario del sector público, que no es tanto, la gente cree que en la nación es mucho, esto es mucho en las provincias y en los municipios, son 60% en las provincias y municipios, pero en nación es entre el 13 y el 15% dependiendo del año. Ese gasto de salarios también está fuertemente recortado porque no hay paritarias que acompañen la inflación este año. Entonces, cuando uno suma los dos, dice casi 2/3 partes del gasto público del gobierno se está ajustando en términos reales. Cuando el gobierno logre, esto lo dijo ayer Emanuel Álvarez Aggi, no lo estoy inventando yo, lo dijo en una conferencia que dio para la gente de Balance, dijo cuando el gobierno logre sacarse de encima el gasto COVID, la verdad que va a quedar la economía con un gasto público mucho más bajo del que tenía cuando asumió el propio gobierno. ¿Compartimos con Orlando Ferreres? Por favor. Orlando Ferreres, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿Todo bien? hoy por fin nos vamos a tomar unos minutitos para hablar junto con Martín Tetaz, que la tienen atada entre los dos, los dejo hablar, y está Waldo Wolf, obviamente. A Waldo Wolf también le voy a pedir que dentro de un ratito Hugo Machiavelli va a dar una información de último momento sobre Moyano y una nueva indagatoria por asociación ilícita contra Independiente. No tuvimos tiempo de hablar, Waldo Wolf, sobre esa foto del fin de semana de Moyano y Alberto Fernández. Pero después de estos segundos, hacemos Orlando Ferreres y Martín Tetaz. Bueno, primero el dato que obviamente generó mucho impacto bueno, la columna que ayer escribió en La Nación también Orlando Ferreres. Cuando termine el año, ¿cómo rebota mi voz? Quizá tenga que bajar un poquitito el volumen, Orlando. Cuando termine el año, igual no toque mucho que se va a mutear, no arrancamos más, sino. Cuando termine el año, 1 de cada 2 argentinos va a ser pobre, Orlando. Así es, de cada 2 personas que hay, una va a ser pobre. Ese sería como un resumen de lo que viene a ser, digamos, la economía. ¿Y eso cómo se calcula?
básicamente con el Producto Bruto y con su repercusión sobre la ocupación, que caería bastante a 15% de desempleados, más la caída del salario real que pueda tener la gente, que digamos es bastante grave porque ya digamos el salario real ha tenido bastante caída de 11,7 en este año, y el año pasado venía de caer 9,3, o sea, el acumulado da como 20%. Con eso llegamos a que 52% de la población sería pobre a fin de año, o sea, de cada 2 personas, una sería pobre. Es tremendo. Buenas noches, Orlando. ¿Cómo está? Martín Tetaz lo saluda. Hola Martín, ¿cómo está? Los datos que ustedes tienen de actividad, que yo estaba comentando recién acá con Luis, son durísimos. Está cayendo 8,9% de actividad. La semana pasada se conoció el dato de empleo de la ciudad de Buenos Aires, que la tasa de empleo antes de la pandemia trabajaba 50% de la gente en la ciudad de Buenos Aires, ahora trabaja 40% de la gente. O sea, cayó 10 puntos porcentuales el empleo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esa tasa es extensible o generalizable al resto del país? Digamos, ¿está pasando eso con el empleo en el resto del país también? No, no creo que sea exactamente así, pero digamos, la tendencia es esa. O sea, mayor desempleo, mayor gente que no trabaja, mayor gente que queda en la informalidad o que de la informalidad pasa a la nada. Evidentemente es una consecuencia que se está dando en todo el país, en menor grado en las ciudades más chicas, pero también se da. Ahora, la última cifra de la actividad económica que salió ayer mostró una caída del mes de julio, porque hubo como un reinicio de una mayor cuarentena de nuevo, y eso duró 15 días. Entonces, eso hizo que el Producto Bruto nos cayera 0,5 en el mes de julio. Y con respecto a un mes de julio del año pasado, la caída fue, como ustedes dijeron, de 8,9. O sea que se dio como un paréntesis ahora en la recuperación de la actividad que se venía dando en forma de V corta y quedó como otra vez paralizada. Así que esperamos que eso se pueda reorganizar de alguna forma y que vaya dando, digamos, un número adecuado. Ahora, todo esto se resume en la pobreza, que es un número que a todo el mundo le llamó la atención, el artículo que saqué ayer en La Nación Online, y que tuvo mucha repercusión en todos los ambientes, porque una cosa es opinar que puede haber de cada dos uno puede ser pobre, pero otra cosa es poder demostrarlo matemáticamente, mediante matemáticas, y bueno, ahí yo creo que quedó bastante claro que ese tema es algo muy complicado para la Argentina. Y Orlando, Pobres, ¿usted sí. qué cálculo hacen de la inflación? Porque ahí la otra variable para la pobreza en general son esas dos. El desempleo, que usted recién mencionó, en torno del 15%, y la inflación, ¿cómo ven que termina la inflación en el año? Bueno, ahora va a dar un poco más, porque con la cantidad de dinero que se viene emitiendo, todo ese dinero se va a tener que utilizar de alguna forma en la liquidez, y la liquidez va a traer presión sobre los precios. Nosotros calculamos que para la inflación del año va a estar en 43%, que es un número 10 puntos menor del que habíamos calculado inicialmente, porque hubo varios meses en que dio poco. Estos últimos meses fue, digamos, de 1,5, 2,7, 1,9, una cosa así. Dio 2,2 el último aumento de precio del mes de julio. El de agosto todavía no lo tenemos, pero ya lo vamos sacando. Calculamos que va a dar 3%. Orlando, nos encantaría seguir hablando, pero cuando la comunicación no es muy buena se genera un poco de ruido. Ya vamos a mejorarla, ¿sí? Pero igualmente fue muy instructivo y muy interesante lo que nos dijo. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, gracias Luis, hasta pronto. Hasta luego. Suele pasar, ¿no? Que te parecía una cafetera que había detrás. ¿No? Sí. Yo le iba a decir apague la cafetera porque tengo buena onda con Orlando Ferrer, pero ahora, hay un problema con la economía que es este. Orlando Ferrer me dijo ayer en CNN, en mi programa de radio, la mañana de CNN, que diciembre va a ser el peor diciembre de la historia de la Argentina, este diciembre. Y yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero los diciembre, ¿viste? Con pandemia o sin pandemia, son como, ¿viste? Inseguridad, la fiesta, o sea, es la potenciación de las emociones más complicadas, en un contexto económico muy complicado. Lo que pasa es que probablemente el gobierno tenga que extender un poco la cobertura de los programas que tiene, ¿no? Fíjate que ya con el ATP
lo que le dijo el gobierno a los empresarios fue el ATP 5, el próximo ATP, lo que les dijo fue, miren, acuérdense que yo les había dicho que si ustedes facturaban menos que el año pasado, yo se los seguía dando el ATP, y si ustedes facturaban un poco más que el año pasado, yo se los daba, pero lo tenían que devolver. Eso era hasta ahora. O sea, vos te daban el ATP, si eras una empresa, te ayudaban a pagar los sueldos, para decirlo, para que la gente lo entienda, pero si vos estabas facturando un poco más que el año pasado, aunque menos que la inflación, la tenías que devolver a esa plata. Ahora, Cecilia Todesca ayer salió por los medios y dijo, bueno, en realidad, si mantienen el empleo o crean algo de empleo a esas empresas, por ahí no tienen que devolver toda la plata. Entonces, bueno, el gobierno, entre eso, el IFE, va a tratar de sostener esta situación hasta diciembre. Lo que pasa es que del otro lado del mostrador es cada vez más déficit y cada vez más emisión. Acordate que nos queda pendiente el dólar, antes de terminar el programa. Porque nuestro jueves termina la semana, el domingo tenemos la cornisa. Lo que tenemos el domingo en la cornisa.